espiritualmente en su sitio de trabajo. Ya hablamos de los empleados, ya hablamos de cómo desde donde se encuentre una persona, cualquiera que sea su ocupación, puede llevar fruto y puede glorificar a Dios. Pero hoy vamos a ver esta última parte. Yo quise dejarla para el final, bueno, y está al final porque es el versículo 9, pero recuerdan que hace 15 días vimos un pasaje diferente en otro libro acerca de evangelizar, de llevar fruto, de llevar el evangelio, de alcanzar al mundo perdido. Lo vimos allá en el libro de Hechos. Pero fíjense, y aquí vamos a terminar esta parte en el versículo 9 de Efesios 6, que dice, bueno, leámoslo. Efesios 6, versículo 9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Ya vimos ese lado del escritorio, ¿no? El lado de afuera, el lado de la planta de producción, el lado de los que están en la obra trabajando. Y ahora vamos a ver el otro lado, este lado del escritorio, el lado de adentro, el lado del jefe, el lado de la oficina, del que manda, del gerente, o del dueño de la fábrica, o del dueño del negocio, el dueño del restaurante, el dueño de la cafetería. Vamos a estar hablando de ese jefe. Y dice ahí: y vosotros, amos. A ellos se refiere este pasaje. Y bueno, hemos estado hablando de la responsabilidad que tenemos como creyentes en ese sitio de trabajo. Y obviamente todos tenemos que mostrar de alguna manera que somos hijos de Dios, y obviamente eso se ve a través de una vida íntegra y con nuestro testimonio, porque de esa manera es que participamos en el avance del reino de Dios. Ese es el propósito. La palabra de Dios y la salvación no están escritas y no están definidas. El Señor Jesucristo no vino a morir en la cruz, como hemos dicho una y otra vez, solamente para que seamos buenas personas. Es que hay al fondo un propósito grande, y es que el mundo conozca al Señor Jesucristo, que no vayan a esa condenación eterna a través por causa del pecado, ¿cierto? Pero hemos estado de ese lado, del otro lado, del lado de afuera, del que lleva del bulto, perdonen la expresión como algunos lo dicen, ¿cierto? Hoy vamos a estar de este lado, del lado de adentro, como les dije ahora, del lado del dueño, del que es patrón, del que es jefe. Pero fíjense, según lo que hemos leído y lo que vamos a estudiar ahora, debe existir honra y respeto mutuos, tanto de este lado como del otro lado, entre los empleadores cristianos y los empleados cristianos. Ojo con esa premisa, porque obviamente para los empleados que no conocen a Cristo y para los jefes que no conocen a Cristo, rigen otras normas, rigen las normas del mundo. Pero Dios sabe que estas cosas pasan, y Él está preocupado por este asunto, y Él quiere que nosotros finalmente, desde el sitio en el que nos encontremos, podamos glorificarle y llevarle fruto. Pero fíjense, antes de empezar, el superior, el jefe, el dueño que vive en la llenura del Espíritu Santo, usa su autoridad y su justicia, con el poder de Dios. Y obviamente eso se manifiesta a través de la manera como maneja, como dirige a sus empleados, a sus obreros. Y debe ser así, porque obviamente, ahora vamos a ver que esto requiere de un equilibrio, esto requiere de la llenura del Espíritu Santo, requiere de poner al servicio de Dios ese fruto que Dios ya puso en nosotros cuando le recibimos, porque no es fácil. Un jefe tiene que en algún momento de su vida ponerse bravo y exigir a sus empleados. Y vamos a ver esto más detalladamente un poco más adelante. Pero ese jefe también sabe perfectamente que tiene un amo celestial en el cielo, como ya lo vimos. Tanto los del lado de allá del escritorio como los del lado de acá, es el mismo Señor, es el mismo Dios. Y a Dios no le importa de qué lado estamos, si del lado de allá o del lado de acá. Él es justo y Él quiere lo mismo para todos, es igual. Delante del Señor no hay diferencia, porque el propósito siempre es alcanzar al mundo perdido, y entender que desde el lado en el que nos encontremos tenemos la oportunidad de participar igual en el avance del reino de Dios, en la gran comisión que para nosotros es nuestra misión, y nuestra visión local también lo dice. Pero vamos a leer una vez más el pasaje, oramos y arrancamos.
Efesios 6, versículo 9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Acompáñenme a orar. Señor, usa tu palabra, Dios, úsame a mí. Yo quiero ser simplemente un instrumento en tus manos, y que seas tú edificando tu iglesia, Señor, exhortando, consolando, animando y aún llevando a la salvación, Señor. Usa tu palabra, Dios, y cumple, Dios bueno, a través de este mensaje, tu propósito en cada persona conforme a su necesidad. Háblanos, Dios, y yo por eso dejo este servicio, este tiempo, esta enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, bueno, el jefe justo glorifica a Dios, y vamos a ver tres cosas. La primera es que vive bajo los mismos principios, ¿verdad? Porque es lo que leímos ahorita, ¿cierto? Y ahí está el pasaje completo: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Lo que ya vimos antes. Lo mismo que rige para el empleado, rige para el jefe, igual, porque para Dios no hay acepción de personas. A Él no le importa de qué lado estás tú, de qué lado estoy yo, de qué lado estamos nosotros. Hacer lo mismo tiene que ver con la reciprocidad, de aplicar los mismos principios, tanto unos como otros, los principios bíblicos. Finalmente la Biblia es nuestra norma, y eso es lo que nos importa, eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos rige, la palabra de Dios. Y la razón es porque esa reciprocidad que debe haber, ¿de dónde viene? De la relación que cada uno de nosotros tiene con el Señor. Si no hay relación con Dios, no hay reciprocidad de nada, esto no aplica para nada. Pero Dios dice: haced con ellos lo mismo, al jefe. Hagan lo mismo con ellos. Usted quiere respeto, usted quiere sumisión, usted quiere obediencia, haga lo mismo con ellos, lo mismo. Y qué interesante que nadie necesita ningún rol especial delante de Dios. Ni el jefe tiene ventajas, ni el siervo o el esclavo tiene ventajas, ninguno de los dos. Delante de Dios es lo mismo. Y bueno, Dios de todas maneras va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, sin importar, el lado en el que se encuentre. Él va a pedir cuentas, sencillamente, las mismas cuentas a todos. Pero yo quiero que regresemos a Efesios 5, yo creo que en la misma página de Efesios 5:21, porque este pasaje, el 5:21, es el que rige toda esta enseñanza que hemos estado abordando, todo lo que hemos estado aprendiendo. Ahí arranca todo, fíjense. El 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Punto. Jefes a los empleados, empleados a los jefes. Creyentes, estamos hablando de creyentes. Ambos deben someterse, todos debemos someternos unos a otros. Yo debo someterme a ustedes, ustedes a mí. Todos nos sometemos unos a otros en la iglesia. Ese es el principio: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya lo vimos, ya lo estudiamos. Si Dios es nuestro Señor, si Jesucristo es tu Señor, sométete. Sometámonos unos a otros. Mientras apagamos el celular, sometámonos unos a otros. Y esa es la clave para entender estas instrucciones que estamos estudiando ahora. Porque obviamente, bueno, yo fui jefe, yo tuve personas a mi cargo, y hubo muchos momentos en los que con empleados creyentes y con empleados inconversos tenía que ser firme, fuerte. Imagínense una persona que no entiende esto, un jefe que no entiende esto, puede echar a perder su empresa. Porque tal vez dice: no, es que yo como soy creyente, pues tengo que dejar que mis empleados hagan lo que quieran y que cumplan como quieran, o que hagan las cosas como ellos quieran. No, el producto tiene que salir bien, el almuerzo que vamos a servir tiene que salir bien, la producción tiene que mantenerse, la empresa tiene que cumplir sus objetivos. Si no, estamos perdidos, estamos engañados. Pero vamos a ir mirando esto un poco más detenidamente más adelante. Y fíjense, la clave para entender estas instrucciones de Pablo es esta: someteos unos a otros. Porque si no entendemos ese principio, pues
vamos a estar inconformes, vamos a estar frustrados, como ya lo vimos antes, ¿cierto? Ese empleado que se queja toda hora porque le exigen mucho, porque le pagan poco, y el jefe inconforme porque no producen lo suficiente. Y si no es en el temor de Dios, no hay nada que hacer. Esto no funciona. No funciona. Someterse unos a otros implica que es un principio que rige para todos los creyentes, para todos. No importa el sitio, el cargo que ocupe en el mundo, ¿cierto? Y hacer lo mismo, porque dice el pasaje, y vosotros haced con ellos lo mismo. Hacer lo mismo es tratarlos con respeto y con justicia, tanto de aquí para allá como de allá para acá, igual. El jefe tiene que ser respetuoso con sus empleados, tiene que ser respetuoso con los de producción, con el obrero más que ocupa el cargo más pequeño en la empresa, no sé, el mensajero, el hombre que mezcla el cemento, el que pega ladrillo, el que pañeta, todo igual, lo mismo. Fíjense lo que dice Colosenses 3:24, yo se lo leo, dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y ahí no está diciendo que es el que está allá o el que está acá. Mas el que hace injusticia de este lado o del otro recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es decir, este principio también es para el jefe. Igual, lo mismo. Eso es hacer lo mismo, y vosotros haced lo mismo con ellos. Es decir, aplica para todos. Con respeto, siempre con respeto, ya lo estudiamos. Con respeto, el jefe debe tratar al empleado con absoluto respeto. Y es difícil a veces. Yo les digo que a veces, en el caso mío, tenía que contenerme porque lo que se estaba haciendo no iba a servir. Bueno, muchas veces lo soporté y finalmente lo que se hizo no sirvió y tocó hacerlo de nuevo. Pero fíjense, esto es algo difícil de entender, difícil de aplicar, y ya bueno, vamos a ir mirando qué herramientas nos da Dios para que podamos hacer esto. Y como les dije, pues este equilibrio no es fácil de obtener, ¿no? Porque el rigor del trabajo a veces nos pone en situaciones difíciles. Como les dije, debe mantenerse la producción, las ventas, los clientes, los productos, la calidad del servicio, siempre debe mantenerse. Y el propósito de Dios no es que con el fin de que lo glorifiquemos a Él y dejemos hacer al empleado lo que quiera, pues la empresa se acaba. Ese no es el propósito de Dios. Dios tiene para cada uno lo que Él a bien quiera. Tenemos que entender muy bien estas cosas. Siempre habrá quienes empleen y siempre habrá empleados. Siempre habrá los que necesitan un trabajo, un empleo, un lugar, un sustento. Claro que sí, siempre. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos aprendiendo. Y si tú eres jefe y no entiendes estos principios, no has entendido nada de lo que Dios quiere, del propósito de Dios. Pero bueno, la mayoría tal vez aquí dirán: no, yo no soy jefe de nadie, eso no aplica para mí. Bueno, muchos aquí contratan a una persona que les ayude una vez a la semana, una vez cada 15 días en la casa. Son jefes de esa persona. ¿Cómo la tratan? ¿Cómo le pagan? ¿Cómo aprecian su trabajo o lo menosprecian? Uy, no, todo eso. No, yo no le pago eso. Es que el que pone el precio no es el que paga, sino el que hace el trabajo. Entonces esto tiene que ver con nosotros, con todos. Contratas a una persona que te haga un trabajo en la casa, igual. Uno que pinte, uno que repare, un electricista, aplica también allí. Entonces no es que uno diga: no, yo no, esto no es conmigo, porque yo más bien estoy del lado de afuera del escritorio. Todos tenemos un jefe y todos somos jefes de alguien en algún momento de nuestra vida. Y fíjense, miren este pasaje de Proverbios 20:23, dice: abominación a Jehová son las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Y de aquí podemos aprender que el jefe que abusa de su poder quizás puede usar ese poder
para su propio beneficio y desconocer los derechos que tiene su empleado y su trabajador. ¿Qué medida usamos para juzgar al empleado o al trabajador o para tratarlo? La misma que queremos que usen con nosotros cuando se van a referir a nosotros. Es el mismo peso, son las mismas balanzas, son las mismas normas, no las que yo considere y ajuste a mi manera. Y lo vemos en el mundo muchas veces, en las empresas. Nosotros trabajamos muchos años en empresa y a veces uno se da cuenta que juzgan a unos de una manera y a otros de otra, con una medida para unos y con otra medida para otros, según el beneficio del jefe. Pero estamos hablando de creyentes, personas que quieren honrar a Dios, que quieren llevarle fruto. ¿Cuánto fruto no llevarían los jefes creyentes que entiendan esto? Tratar de obtener una ventaja injustamente o con trampa, ¿cierto? Balanzas falsas y pesas falsas para el propio beneficio. Eso no le agrada a Dios. Y Proverbios 11:6, que está también en la pantalla, dice: la justicia de los rectos los librará, sea cual sea su lugar, mas los pecadores serán atrapados en su pecado, de cualquier lado en el que nos encontremos, adentro o afuera. Y es que a mí me llama mucho la atención porque la redacción y la manera como Pablo compuso este pasaje, como lo organizó, nos permite ver que lo que hay por encima de todo esto es Dios y no más. Y por eso dice al final: porque Dios no hace, para Él no hay acepción de personas. Todos estamos al mismo nivel delante de Dios. Empleados, esclavos y jefes, los mismos, siempre. Pero fíjense, ¿cuál es el asunto aquí? El Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Y con su Espíritu Santo, ¿qué nos dio? El fruto del Espíritu, ¿cierto? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En estas características que todo creyente tiene ya en su corazón, que ya recibió, están las herramientas que Dios nos da para poder hacer esto. Porque no es fácil, no es fácil. Un jefe que ve que su empleado no obra bien, que no trabaja bien, que el producto que está haciendo va a salir mal y no va a servir, va a tener que tomar una decisión firme. Pero se necesita que ambos estén en la llenura del Espíritu Santo para que ambos entiendan su responsabilidad, tanto en el trabajo como delante de Dios. Finalmente, ese es el propósito. Pero a Dios no le agrada la desigualdad para nada. Miren este pasaje de Deuteronomio 25:13. Vayamos a buscarlo ahí. Deuteronomio capítulo 25, versículo 13. Dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Fíjense, los comerciantes, los que vendían cosas por peso, tenían diferentes medidas para engañar. Y entonces cuando iban a vender una libra, pues le ponían otra pesa que pesaba un poquito más para que la libra fuera más chiquita, ¿cierto? Para quedarse con una parte. Pesas falsas y medidas falsas. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Cualquiera que hace injusticia, que usa diferentes medidas, diferentes reglas para medir. No necesariamente un producto, puede ser el comportamiento de una persona. ¿Y esto cómo aplica a nosotros? Bueno, un proceder equilibrado, gobernado por los principios bíblicos siempre, por la palabra de Dios, siempre, porque esta es nuestra norma. Si la norma del creyente no es la Biblia, no hay nada que hacer, estamos perdidos.
olvidémonos del fruto, olvidémonos de todo. Y hay creyentes, jefes que se olvidan de estas cosas, bueno, y empleados también. Y entonces tratan mal a sus empleados, los tratan con injusticia, les demoran su salario, no se lo pagan completo, los engañan. Y esto no le agrada a Dios. Esto no lleva fruto. Esto no cumple ningún propósito. Aparte del propósito individual y egoísta del que obra de esta manera, no hay más. No hay nada más. Y bueno, el contexto de este pasaje aquí en Deuteronomio pues eran las leyes e instrucciones dadas por Moisés, ¿cierto? Para una convivencia sana en el pueblo. Sana. Oiga, si va a vender una libra de arroz, pésela justamente, con las medidas que son. No le robe al cliente. Ese es el contexto de este pasaje, pero para nosotros la aplicación es midamos con la misma regla, con la regla de la justicia, que es la palabra de Dios. Creyentes, estamos hablando de creyentes. Y fíjense este pasaje, yo quiero que lo busquen, Mateo 7:12. Busquémoslo en la Biblia, Mateo 7:12. Los estudiantes de la escuela saben exactamente, ¿no?, a qué se refiere este pasaje. Mateo 7:12, lo estudiaron tremendamente. Esa es la famosísima regla de oro, ¿no? 7:12, ¿sí es? Sí, esa es la regla de oro, ¿no? La regla de oro famosa, conocidísima. Dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pero fíjense, esta es la regla de oro, y de esta regla de oro existían muchas versiones, ¿no? Antes de Cristo aún, en los escritos de los rabinos y hasta el budismo y en el hinduismo existe esta regla de oro. Pero en estas religiones y en estas sectas existe simplemente como se ve, ¿cierto? Hey, si a ti te hacen un mal, pues devuelve mal. Si te dan un puño, pues pega un puño. Si te tratan bien, trata bien. Pero el Señor Jesucristo la pone en su palabra de una manera tan diferente, y podemos verla ahí claramente. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El Señor Jesucristo la lleva a un nivel supremo y dice: no importa lo que le hagan, hagan el bien. Esa es la regla de oro. No importa lo que les hagan, siempre hagan el bien. ¿Y quién no quiere que le hagan el bien a sí mismo? Todos. Uno dice: no, yo quiero que me hagan bien. Bueno, entonces hagamos el bien. Pero Dios la pone mucho más arriba y dice: no importa lo que les hagan, hagan el bien. Si lo miramos bien dentro del contexto de lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo en Mateo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Finalmente, a lo que se refiere aquí este versículo es al amor de Dios. El amor cubre multitud de pecados, y eso es lo que finalmente nos motiva, el amor de Dios. Y como les dije, esta ley, esta regla de oro existe en el budismo, en el hinduismo y en muchísimas religiones. Y se oye bonito, se oye lindo, ¿cierto? No, hagan lo que ustedes quieren que hagan con... No, el Señor Jesucristo dice: no, Señor, ese no es el asunto. El asunto es mucho más arriba, porque está de por medio del amor de Jesucristo. Uno se siente bien cuando le hacen un mal y responde con un mal. Es justo, parecería, pero Dios dice: no, hagan bien siempre. Esa sí es la regla de oro, hagan bien siempre. Ya vamos a mirar un poquito más adelante porque estamos hablando de esto. Bueno, hacer lo bueno siempre, sin importar lo que se recibe, pensando en lo que verdaderamente glorifica a Dios. Y eso sí debe ser la vida de un creyente. Ese sí debe ser el comportamiento de un creyente. No importa lo que recibamos. Entonces, ¿a cuál Jesucristo y a cuál Dios estamos mostrando? Pero en segundo lugar, un jefe que glorifica a Dios, lo glorifica porque actúa con justicia. Miren lo que dice el pasaje ahí
en la parte siguiente dice, dejando las amenazas. Y yo creo que para esto, para muchos, esto es un recorderis, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en una empresa especialmente, bueno, en 2 empresas trabajé donde los dueños tenían esta costumbre de amenazar. Y eso amenazaban a los trabajadores y lo voy a echar y le voy a quitar su sueldo y le voy a descontar y yo no sé qué, y amenazas. Y fíjense, los dueños de esclavos en el primer siglo después de Cristo era lo que hacían, y mantenían a los esclavos bajo el régimen del miedo, aún con amenazas de muerte. Y eso era lo que pasaba literalmente. Me imagino que han visto películas sobre la esclavitud en los Estados Unidos. Sin embargo, estamos hablando de mucho, mucho tiempo más atrás, primer siglo. Pero muchos jefes amenazan constantemente a sus trabajadores, ¿no? Se va a quedar sin trabajo, lo voy a sacar sin un peso en el bolsillo. Si usted sigue haciendo eso, bueno, amenaza tras amenaza. Y entonces muchos empleados están ahí con ese régimen del miedo. No, es que de pronto me echan, no, es que de pronto me multan, me sancionan. Y sí, así funcionan muchas empresas y muchos empleadores. El régimen del miedo. Pero fíjense, en el siglo primero los amenazaban con castigos físicos también, y los castigaban físicamente, los torturaban a los esclavos en ese tiempo. Y la amenaza significa, o más bien es la declaración de una intención o una determinación para hacer daño a otro, ¿cierto? Acabo de decidir que lo voy a torturar, que le voy a dar 50 latigazos, o acabo de decidir que lo voy a echar, tiene 8 días para dejar el cargo. Imagínense, amenazas. Y eso es el abuso a causa de la necesidad. Mucha gente tiene necesidad de su trabajo y el jefe se aprovecha de esa necesidad, y entonces lo amenaza y lo tiene con esa opresión. Y el empleado, pues, ¿qué alternativa tiene? Aguantar, soportar, resistir. Pero dice Dios, si usted es jefe, si tiene empleados a su cargo, no los amenace. Sea honesto con ellos. Oye, tu trabajo no me sirve, ¿cierto? Tu nivel de producción es bueno, pero no alcanza lo que yo espero. Entonces, pues, tomemos una decisión sana para ambos, ¿cierto? Deja el cargo, pero no es amenazando. Y muchos creen que con la amenaza se obtiene una mejor productividad, y eso es falso. Más bien se está formando una bomba que tarde o temprano va a explotar, y va a explotar muy, muy mal, muy mal. Pero fíjense, el abuso es a causa de la necesidad o las circunstancias de una persona, de un trabajador, y así no se debe tratar entre creyentes. Y así como un empleado debe ser respetuoso, como lo vimos ya, y si no está contento, simplemente le manifiesta al jefe: mira, jefe, este trabajo ya no me sirve, o no me alcanza lo que gano, me da pena, tengo que renunciar. Así debe ser el jefe: mira, tu trabajo no me sirve, no alcanzas, no es por ti, no es nada personal, pero es que necesito una persona que produzca más, o no sé, lo que sea, con honestidad, sin amenazar, sin engañar, sin oprimir. Sobre todo esos jefes que humillan a sus empleados: es que usted no sirve para nada, es que usted es bruto, ¿cierto? Muchas cosas. A esos abusos llegan muchos. Pilas, porque nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios, los que conocemos al Señor Jesucristo y lo hemos recibido como Señor y Salvador. Esa no es la manera de proceder. Pilas con eso. No es la manera de proceder. Es mejor hablar con honestidad. Miren lo que dice Filipenses 4:5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Hay una motivación grande: el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y el creyente que entiende esto actúa con respeto, con sinceridad, con honestidad, con amabilidad,
Y eso no es debilidad de un jefe. No se debe confundir con debilidad. Eso no es ser débil. Finalmente el jefe tiene en sus manos la vida laboral de esa persona, pues haga lo que corresponda, pero no abuse, no lo ofenda, no lo insulte, no lo humille. Háblele con honestidad y ya. Pero mucha gente pasa años ahí, tanto el empleado soportando esos insultos como el jefe insultando. No, años ahí, años. No, estamos hablando de empleados y jefes creyentes. Esto no aplica para el mundo perdido, no, esto no funciona ahí. Fíjense, las amenazas destruyen las relaciones personales a cualquier nivel, entre amigos, entre vecinos, lo que sea. Y eso finalmente produce una profunda desconfianza siempre. Las amenazas, uy no, qué pereza, ¿cierto? Un vecino que ande amenazando a todo el mundo. No, qué pereza. Eso destruye las relaciones personales. Pero estamos hablando de las relaciones personales dentro de la iglesia, que es mucho más que cualquier tipo de relación personal afuera, en el mundo perdido. Y tarde o temprano eso aflora y eso termina mal, siempre termina mal. Miren lo que dice Hechos 9:1, para que lo busquen. Hechos 9:1, para que lo busquemos en la Biblia. Hechos 9:1. Estamos hablando de un jefe que actúa con justicia, ¿verdad? Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este es Pablo antes de su conversión al Señor, antes de conocer a Jesucristo. Amenazaba a los creyentes y les decía: si ustedes siguen predicando a Jesucristo, los voy a matar y los voy a colgar. Y a Esteban lo colgaron, lo mataron a piedra, ¿cierto? Lo apedrearon, porque él dijo: no, yo obedezco a Dios primero que a los hombres. Tan lo apedrearon, amenazando. Eso termina mal. Ojo con eso, no amenacemos a nadie, a una persona que esté a nuestro servicio. Si usted vuelve a llegar tarde, entonces no, pues si vuelve a llegar tarde, dígale: no, mire, ya, yo necesito una persona que llegue temprano, pero no la amenace. Su trabajo no me sirve. No lo amenace. Háblele con honestidad y ya. Y Pablo antes de su conversión perseguía a los cristianos, ¿no? Y los amenazaba de muerte. Efectivamente ahí está registrado la muerte de Esteban, ese primer mártir. Pero fíjense, hablando de lo que estamos hablando, el superior, el jefe que vive en la llenura del Espíritu Santo, usa su autoridad y su poder con justicia y con gracia. Con gracia. Y por eso no amenaza y tampoco abusa, porque lo que se refiere a este pasaje es al abuso finalmente. Abusar, no es que ya van a ser las 5, ¿no? Eso siempre pasa, ¿no? Faltan 5 para las 5 para la hora de salir, y al jefe se le ocurre que necesita prolongar un trabajo. Te quedas hasta que termine este trabajo. Oh, jefe, pero es que ya faltan 5. De malas se queda y lo hace, no importa la hora que le dé. Pasa mucho. Abusos, no abusar. Cuando la señora que ayuda ya está terminando el trabajo y tiene que ir a recoger a su niño y dice: bueno, ya terminé, me voy. No, necesito que me arregle allí, que me arregle allá, que me limpie allí. Esto quedó sucio. Bueno, si quedó sucio tiene que volverlo a limpiar, sí, claro. No estamos diciendo que tenemos que aceptar el trabajo mal hecho, pero estamos hablando de no abusar. Y esto requiere que el jefe viva en la llenura del Espíritu Santo, porque a veces a uno como que se le quiere salir el humano duro que tiene dentro, ¿cierto? Eso requiere esa llenura del Espíritu Santo. Y por eso Pablo habla ahí en nuestro pasaje, habla de saber, ¿cierto? Ahí en Efesios 6 Efesios 6
versículo 9, ¿cierto? Dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo, y esa palabra sabiendo ya la vimos, conociendo al Señor. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Habla de una relación personal e íntima con Él. Un jefe, por más que sea creyente, si no anda en la llenura del Espíritu Santo, va a terminar abusando de sus empleados, va a terminar tratándolos mal y va a terminar haciendo lo mismo que hace cualquier jefe que no conoce al Señor. Lo mismo. Ese jefe sabe perfectamente que tiene el mismo amo celestial, el mismo Dios que lo ve y que los gobierna, a todos, tanto a los de este lado como a los del otro lado del escritorio, a todos. Y eso es lo que tenemos que saber y tener en mente. Dios es el mismo Dios y es el mismo que nos gobierna. Y la solución a la tiranía y a esos ambientes hostiles es, como ya lo dije hace un rato, es el amor. Es el amor lo que tiene que gobernar estas cosas. Si no es así, estamos perdidos. La gracia del Señor en nosotros deja sin argumentos cualquier manera de proceder, abusiva especialmente. Y un proceder de esta manera pues tiende la base para la dignidad, ¿cierto? Porque un empleado también es digno de reconocimiento, es digno de buen trato, el mismo que le da a su jefe, el mismo que su jefe reclama, el mismo. Y miren lo que dice 1 de Pedro 4:8, aquí en la pantalla está, dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Entre vosotros, fíjense, entre los creyentes, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Obviamente el jefe que es creyente y que tiene empleados inconversos sabe que tiene que tratarlos bien de todas maneras. No porque no sea creyente lo va a tratar mal, porque a través de mostrar esto es que le puede mostrar a Jesucristo. ¿Cuál es el propósito final? Que conozca al Señor, que conozca a Jesucristo. Y si no es con el amor, nunca lo conocerá. Nunca. Será lo mismo que cualquier jefe. Un jefe inconverso y un jefe creyente serían iguales. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué esperanza tiene el mundo perdido? Ninguna. Pero me llama la atención esa frase que dice ahí, ferviente amor. Y esa palabra ferviente se trata de, o en la Biblia se traduce como estirarse, esforzarse. Y se usaba en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, aquí en el contexto de Efesios, se referían a los atletas cuando estaban corriendo y decían: estírese, de su máximo alcance para que tenga mayor rendimiento en la carrera. Estirarse, ferviente amor, es estirarse y hacer el máximo esfuerzo para lograr algo. Y a veces toca hacerlo, ferviente amor. Con el empleado, sí, ferviente amor, porque el propósito final es ganar la carrera, es ganar al inconverso para Jesucristo, es mostrarle que sí hay una esperanza en Cristo y que no todo es igual, que en Cristo sí hay una diferencia grande. Ferviente amor, pero fíjense, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es necesario estirarse y esforzarse para alcanzar mayor rendimiento, para alcanzar mejor al mundo perdido, para alcanzar con ese comportamiento a alguien que necesite a Cristo. Y así tenemos que hacer nosotros. Ferviente amor, no olviden esa expresión. Siempre se trata y se usa en la Biblia con ese trasfondo. En las carreras, acuérdense que Pablo usa mucho el lenguaje de las carreras, de los juegos, ¿cierto? De los Juegos Olímpicos en ese tiempo, del atleta que corre. También usa aplicaciones de la agricultura y de otros medios para explicar. Y aquí qué lindo como nos explica la palabra de Dios: estirarse, esforzarse. Ferviente amor.
con el fin de darle prioridad al bien espiritual de los demás. Ese es el propósito. El bien espiritual de los demás es lo que justifica ese ferviente amor, es lo que necesita, es lo que requiere ese ferviente amor. De otra manera no es necesario. Obrar con justicia, que es lo que estamos hablando, también incluye el pago oportuno y equivalente a la persona, al empleado, al trabajador, al esclavo. Recuerden el contexto, siervo. Es decir, que un salario que compense la actividad que esa persona ejecuta. Hay personas que por necesidad tienen que trabajar por una miseria, valiendo su trabajo mucho más, tienen que regalarlo porque necesitan. Y esa persona que puede contratarlo abusa. Pilas con eso, nosotros no somos así. No. No. Si le sirven los 50,000 que le pago bien, y si no, váyase, que hay otro que lo puede hacer. No, pilas con eso. Justicia en el pago, oportuno y equivalente al trabajo. Yo me acuerdo hace unos 7 años, 8 años, cuando llegamos aquí, empezamos a mirar cómo íbamos pensando un poco en el futuro, cómo nos íbamos a sustentar económicamente, porque ya íbamos a dejar de recibir lo que recibíamos con mi esposa. Y decidimos abrir un restaurante pequeño. ¿Se acuerdan los que la conocen? Pero me acuerdo que en ese desarrollo contratamos a un hombre que hace pizza, muy conocido en Villavicencio, que hace unas pizzas increíbles. Ya no me acuerdo el nombre del muchacho, pero lo tuvimos como por 3 meses. Y bueno, obviamente no lo pudimos sostener porque el tema de la pizza no resultó. Y llegó el momento de liquidarlo, y mi esposa le calculó sin liquidación y lo llamó y se la pagó. Y ese muchacho estaba, créanme, aterrado. Y dijo así: no, nunca me habían pagado todo lo que tocaba. Siempre, si me despedían porque no servía por lo que fuera, me pagaban como el jefe le parecía. Y ese hombre se fue sorprendido, y así le dijo a mi esposa: nunca me habían pagado lo justo. Y era un inconverso. ¿Qué testimonio íbamos a darle nosotros, supuestamente creyentes? ¿Cómo le pagas a tu empleada y a tu empleado? ¿Cómo? ¿A tiempo o te demoras en pagarle? No, el lunes le pago, el martes le pago. No, ahorita espérese y que el miércoles le pago. No, a Dios le preocupa mucho esto también. Miren lo que dice Levítico 19:13, para que lo busquen. Levítico 19:13. Dios es absolutamente justo con todos. Levítico 19:13 dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Sí ven? Y hay gente que hace eso. No, mañana le pago, teniendo la plata. ¿No saben lo que significa para un jornalero su salario? Es su sustento y lo necesita ya. Mañana, hoy mismo tiene que pagar sus cosas, hacer un mercadito, comprar la leche para sus niños, comprar 5 huevos, lo que sea. Y la gente: no moleste, mañana le pago, pasado mañana. No, es que hoy no tengo. Entonces no lo contrates. Cuando nosotros teníamos nuestra empresita, nos tocaba rebuscar de donde fuera. A veces no había en el banco, y nos tocaba buscar donde fuera, pedir prestado para pagarle a tiempo a los empleados. Nunca les demoramos el salario, nunca. 15 y 30 de cada mes. Eso es una responsabilidad del empleador. No, es que no tengo, es que no me han pagado, es que me pagan a 180 días o no, nada, no importa. Eso no importa.
no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es una responsabilidad, es que tiene que ser así. El jefe que glorifica a Dios actúa con justicia. Entonces no contrate. Como decía mi mamá, no se meta, no contrate. Y por último, un jefe glorifica a Dios porque reconoce la soberanía de Dios. Miren lo que dice el resto del pasaje: sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Reconoce la soberanía de Dios, le teme a esa soberanía y que para él no hay acepción de personas. Tanto el alma del siervo como la del amo son igualmente valiosas delante de Dios, igualitico. Por ser jefe no es mejor mi alma que la del obrero, o por ser obrero no es menor mi alma o menor valor tiene delante de Dios por ser obrero. No, igual, lo mismo. Miren lo que dice Jeremías 17:10: yo Jehová que escudriño, no escudriño. Es que antes escudriñaba y ya no, mentira, no. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios es justo y a cada uno le va a dar según sus obras, escudriñando el corazón de cada uno. ¿Qué hay en el fondo? Su justicia. Es justo. Escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dios no tiene preferencias con ninguno, actúa igual con todos, no tiene preferencias. Él está sobre todos y juzga a todos por igual. Aún a los inconversos les pedirá cuentas de lo que hicieron. Si rechazaron el evangelio, obviamente lo rechazaron, inconversos. Y al creyente también. ¿Qué hizo en su vida? Y miren lo que dice Hechos 10, 34 y 35, para que lo busquemos también. Tenemos tiempo. Hechos. Hechos 10. Dice la palabra de Dios en Hechos 10, 34 y 35: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. A Dios no le importa de qué lado estamos, a Dios le importa si le tememos y hacemos justicia o no. Y qué bonito eso, a mí me encanta eso, porque delante de Dios ni el jefe ni el esclavo son más, ninguno. Valemos lo mismo. Mi alma vale igual que todas las almas de los hombres delante de Dios, y eso es una excelente noticia. Y si todavía no conoces a Jesucristo y no tienes una relación personal con Él, Él quiere tu alma y darte todo su amor y toda su justicia, pero tienes que reconocerlo. Y Pedro aquí dice: uy, de verdad Dios no hace acepción de personas, porque él pensaba que los judíos eran los predilectos de Dios y que solo para ellos era la salvación. Y cuando Dios manda a Pedro a predicarle el evangelio a Cornelio, le muestra que no hay acepción de personas, que el evangelio es para judíos y para gentiles, que la justicia es para esclavos y para jefes, que la justicia de Dios es para todo ser humano. Y aplicándolo a nosotros, que el sacrificio de Jesucristo es para todos. Y bueno, aquí en este pasaje de Hechos 10, 34 y 35, pues no está hablando de trabajo, ¿no? Ni de esclavitud.
sino de la posición de Dios frente a toda la raza humana. Porque finalmente eso es lo que le importa. Eso es lo que finalmente le importa a Dios, toda la raza humana. Por eso dio a su Hijo Jesucristo en la cruz. Pero me llama la atención la última frase del versículo 35. Dice: sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. No importa de dónde sea, ¿cierto? En todo lado, en todas partes, sin importar cuál sea su posición dentro de una sociedad, no importa. Está sobre otras personas que están bajo autoridad o no, no importa. Al que le teme y hace justicia, ese es el que le importa a Dios, al que le teme y hace justicia. Y miren lo que dice Romanos 2:11: porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay. Sencillo. Hay gente que ve al empleado, a la señora de los tintos, a la que hace el aseo, como insignificante y con la que podemos trapear el piso. Dios no hace acepción de personas. Si tú crees que puedes trapear el piso con la señora que trapea el piso, más bien Dios puede trapear el piso contigo. Valemos lo mismo. No hay ninguno mejor que otro, ni que esté por encima ni por delante de los demás. Somos iguales, y qué buena noticia, porque a veces se nos sube el ego y a veces nos creemos más que otros. Algunos porque estudiamos en la universidad y otros porque no. Unos porque tienen títulos y otros porque no. No hay acepción de personas. No hay. Qué buena noticia también esta. Y como les digo, si contratas a una persona una vez al mes o una vez al año, eres su jefe, trátala bien, págale bien. Muéstrale que en ti está el amor de Cristo. Muéstrale toda la justicia de Dios y podrás ganarlo para Cristo, de hecho. Y bueno, hay muchos que creen que por su posición económica o académica, pues por eso pueden estar por encima de los demás. Qué equivocados estamos con eso. No somos el centro del mundo. Para Dios el centro son las almas de los hombres, no importa de qué condición. No importa. No hay acepción de personas para con Dios. No hay. Más bien, ver al mundo perdido así, o al mundo o a los demás, se convierte en un obstáculo para nosotros, para nuestro propio crecimiento. No es que yo soy mejor que otros, es que tú no me entiendes porque hablo un lenguaje superior al tuyo. No, nada de eso. No, Señor, no es verdad. Miren lo que dice Dios ahí en Marcos 10, 43 al 45. Yo se lo leo, dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué tal que el Señor Jesucristo, siendo Dios, hubiera asumido una posición superior a la de nosotros? No tendríamos salvación. Él se despojó a sí mismo, como dice en Filipenses 2, tomando forma de siervo para poder ir a la cruz y morir por nosotros. No tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice en Filipenses. Y nosotros nos aferramos de un orgullo tonto, de algo que aprendimos a hacer un poco mejor que alguien. Hay no sé cuántos oficios en el mundo, 1000, 2000, 3000, 5000, 1 millón, lo que sea.
Yo sé hacer una cosa bien y hay otro que sabe hacer otra cosa bien y hay otro que sabe hacer lo que yo hago mejor. Entonces, ¿cuál es el problema? Y fíjense, la historia de estos discípulos aquí en el contexto de Marcos, eran dos discípulos que creían que debían ocupar un lugar especial al lado del Señor Jesucristo. Y Él les dice: no, Señor, eso no es así. El que quiera ser el primero tiene que ser siervo de los demás. Ser siervo de los demás. Y aun si tienes un empleado que no es creyente, tienes que ser siervo de ese empleado y mostrarle a Jesucristo. Si es que quieres de verdad que él vea que tienes a Jesucristo y que es real en tu vida. Si no, no hay problema. Y Santiago 2:9, ¿cómo estamos de tiempo? Bien todavía, ¿no? Santiago 2:9, busquémoslo. Santiago 2:9. Dice la palabra de Dios: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esos que se creen justos y que creen que obedecen todos los mandamientos y que son buenos, pero hacen acepción de personas, están fallando igual. Y son convictos. Convicto que es uno que fue juzgado y no está. Abogados, ¿sí? Un reo ausente o qué. Convicto, ¿cierto? Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hacemos todo bien, pero hacemos acepción de personas. Tú no puedes estar conmigo. No. Y esta verdad sí que aplica a creyentes y a incrédulos de la misma manera. Porque si estas mismas normas fueran menospreciadas, o más bien si creemos que solo aplican a quienes conocen al Señor, pues el inconverso quedaría excluido, ¿no? Y también su conversión es parte del propósito de Dios. Entonces, pilas, con los inconversos tampoco podemos hacer acepción de personas, porque el propósito es mostrarles a Jesucristo. Ese finalmente es el propósito. Y no estamos hablando, porque muchas personas dicen, y yo lo he escuchado: no, es que contratar trabajadores cristianos es un problema. Sí, muchas veces, porque no entienden esto. No entienden que deben servir es a Dios y no al jefe. Y fíjense, les quiero recordar el pasaje que vimos hoy. Yo me pasé. Sí, me pasé. El pasaje que vimos la vez pasada, bueno, hace 8 días predicó Iván, ¿cierto? Sobre misiones, ¿no? Pero 8 días atrás predicamos este pasaje, enseñamos Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Jefe, que somos todos nosotros, estamos puestos para salvación hasta lo último de la tierra, con esa persona que no conoce al Señor, con esa empleada que nos ayuda una vez cada 15 días o cada 8 días o 2 veces a la semana, para salvación hasta lo último de la tierra, con esa persona. ¿Cómo la tratas para que le puedas llegar y predicar el evangelio? Porque si la tratas mal y no le pagas justamente y la humillas y eres injusto y abusas, ni le hables de Cristo. Qué vergüenza sería para un creyente en un momento dado: bueno, venga mi hija, que le tengo que decir algo. Mejor no le diga nada, porque detrás de eso tiene que haber un testimonio que soporte, que refuerce, que haya tendido el camino para que esa persona diga: sí, usted tiene toda la autoridad de decirme eso, porque yo lo he visto en su vida. Y esto es lo que nos debe mover a actuar con justicia,
con medida, con mesura, con cordura. Ese propósito de llevar a ese inconverso a los pies de Cristo. Ese que va al negocio a vendernos tinto, también. Al que le compramos un repuesto, al que mandamos despinchar el carro, o al que nos lava el carro también. A todos ellos, porque por ellos murió Jesucristo. Y Dios nos ha puesto para que seamos para salvación hasta lo último de la tierra. No estamos excluidos, ninguno de nosotros. Sea cual sea nuestra posición en la familia y en la sociedad, ¿cierto? Porque hemos estado hablando de eso, de la familia y de la sociedad. Cómo Dios quiere que vivamos su palabra ahí, en el diario vivir, en el día a día. Porque eso determina en gran medida que los que no creen conozcan a Jesucristo. Porque nos ha puesto para salvación hasta lo último de la tierra. Qué palabras tan fuertes, que nos comprometen de una manera tan impresionante. Nos comprometen profundamente. Y es lo que deben ver en nosotros los inconversos, los incrédulos. Que vale la pena, que Dios es de verdad, que no es un juego, que no es una filosofía, que no es una ética bonita que rige nuestras vidas. La ética la tiene cualquiera y la puede tener cualquiera. Pero una transformación interna completa de una vida, solo Dios. Y yo me voy a tomar un tiempito aquí para hablar a los que aún no conocen al Señor, muy rápido. 6 versículos que explican la razón por la cual el Señor se entregó en la cruz. ¿Por qué? ¿Para qué se crucificó Jesucristo? Una obra absurda, innecesaria, porque Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni uno solo es justo delante de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y lo primero que tiene que hacer una persona así es reconocer que es pecadora. Todos somos pecadores, es lo primero. Cuando me hablaron del evangelio, yo dije: sí, yo soy pecador. Yo no he matado a nadie, yo sí he robado algo, sí. Pero yo no soy un asesino ni un violador, pero soy pecador. Claro que sí, tengo que reconocerlo. Y Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ese pecado, grande o pequeño, me destituye de la gloria de Dios. Tu pecado te saca de la presencia de Dios, te elimina, te aleja, te impide estar en la presencia de Dios. Y también Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo y por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo cuando escuché el evangelio, yo pregunté: pero yo qué culpa tengo del pecado de Adán y Eva, ¿cierto? Porque ahí está hablando de Adán. Pues me dijeron: bueno, ¿y es que usted no es pecador? Sí, yo soy pecador. Perdón, no tengo excusas, no hay excusas. Todos heredamos el pecado y la muerte, todos. Ese pecado va pegadito a la muerte, a una destitución eterna de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El precio de mi pecado es la muerte, y no se refiere a la muerte física, todos vamos a morir. Es una destitución eterna de la presencia de Dios. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si no fuera así, no lo diría el versículo. El regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Muchos se están desgastando hoy. Hay un científico inglés muy reconocido, tan reconocido que se me olvidó el nombre, pero está muy adelantado y ha avanzado muchísimo en el estudio de la prolongación de la vida. Y este hombre dice que le va a tocar detenerse en un momento dado porque sería muy aburrido que el hombre viviera eternamente. Obviamente nunca lo va a lograr. Y él está pensando una vida aquí en la tierra. Pero tan sencillo que sería decirle a este hombre: busquen en la Biblia que ese problema ya está resuelto. La vida eterna ya está resuelta. No se preocupe ni se desgaste. El regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús.
Y Romanos 5:8 dice más: Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué Cristo se entregó por nosotros? Por amor, simplemente. Porque no quiere que nos perdamos en el infierno eternamente. Es necesario considerar el amor de Dios al entregar a su Hijo por ti en la cruz. Nadie aquí estaría dispuesto a entregar a su Hijo por nada del mundo, ni por la tontería más pequeña, porque no admitimos que a nuestros hijos les digan feo, como decía mi mamá. Pero el Señor Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Y para terminar, Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca, ya reconociste estas cosas, ya no tienes excusa, ya no hay nada que no sepas. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Claramente, no es oculto, no es con interpretación de palabras. Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario confesar a Cristo como Señor y recibirlo como Salvador. Es necesario. Y si alguien aquí no conoce todavía a Cristo, no lo ha recibido, es el encargo más grande que Dios nos dio: prediquen el Evangelio siempre. Si hay alguien aquí que no ha reconocido y no ha confesado a Jesucristo, hoy puede ser el día. Fernando va a estar ahí para guiarlos en pocos versículos, en pocos minutos, cómo recibir al Señor Jesucristo. Serás salvo si reconoces a Cristo como tu Señor y lo recibes como tu Salvador. Y unas conclusiones para terminar: siervos y amos, todos, trabajadores bajo autoridad y jefes o patrones, para Dios somos iguales. Qué buena noticia. Desde el punto de vista de la palabra de Dios, rigen los mismos principios de comportamiento para todos, igual, no hay diferencia. El asunto es que sin importar qué posición tenga un creyente en la sociedad, debe ser un instrumento de Dios para la gran comisión, para mostrar a Cristo a través de su propia vida. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias por tu palabra, Dios bueno, gracias por estas enseñanzas tan sencillas pero tan profundas, que nos hacen comprender tantas cosas que ignorábamos, Dios, y aún ver de otra manera las que creíamos saber, Dios bueno. Pero gracias sobre todo por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a darnos una esperanza eterna. Y gracias, Padre, porque te preocupas aún por la manera en que vivimos en este mundo, queriendo siempre la justicia, Dios Santo. Ayúdanos a tener equilibrio en cada decisión que tomemos, a tener equilibrio en cada palabra que digamos, a tener equilibrio en la forma en que nos dirigimos a las demás personas. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Siempre tendremos dificultades con esto, Dios, pero en la llenura de tu Espíritu podremos hacerlo mejor, Dios. Y conforme a tu propósito, Dios bueno, no dejes que se vayan sin conocerte los que no te conocen. Y ahora queremos entregarte el resto de este día en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No se vayan, ahí están Fernando y Jeffrey. Y ellos en pocos versículos de la Biblia les pueden mostrar cómo recibir a Cristo. No se vayan sin recibir ese regalo, es por una eternidad. Y los demás, si Dios lo permite, nos vemos en 8 días.